Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online, al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org. Ahora sí, vamos a empezar entonces nuestro curso de las epístolas del Nuevo Testamento. En primer lugar, vamos a ver cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es proveer una vista panorámica del contexto y el propósito de cada una de las cartas del Nuevo Testamento, analizando desde una perspectiva eclesiástica sus diferentes temas y el origen y la solución de los problemas presentados en ellas. Nosotros no vamos a estudiar de manera meticulosa cada carta. Más adelante va a haber una materia por cada carta, por cada epístola. Sin embargo, lo que nosotros queremos tener ahora es una visión panorámica de lo que significan las cartas en el Nuevo Testamento y la posibilidad de facilitar una base para que cada uno de ustedes pueda estudiar las cartas luego con diligencia y puedan entender tanto su propósito como su contenido. ¿En dónde radica la importancia de las cartas del Nuevo Testamento? En primer lugar, nosotros tenemos que saber que el 35% del Nuevo Testamento es básicamente lo que nosotros conocemos como las cartas apostólicas. Cuando nosotros dividimos el Nuevo Testamento, ustedes ya conocen esta división. Nosotros tenemos los evangelios, tenemos un libro de historia que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos un libro de profecía que es el Apocalipsis, y luego nosotros tenemos lo que conocemos con el nombre de cartas apostólicas o las cartas de Pablo y las cartas generales. Estas cartas están divididas en dos. En primer lugar, nosotros tenemos las cartas de Pablo. Pablo fue un escritor muy prolífico que le escribió mucho a sus iglesias y también a sus discípulos. Y luego tenemos lo que conocemos con el nombre de cartas generales, que son las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Santiago y también la anónima carta a los hebreos. Si nosotros vemos las cartas de Pablo, al ver nosotros las cartas de Pablo fueron escritas en 3 etapas distintas. Esto es de manera general e introductoria, así que no nos asustemos con el manejo de información. Nosotros tenemos las cartas que Pablo escribió durante sus viajes misioneros, en la interacción que él tenía con las iglesias que él iba fundando. Él iba, en la medida que iba viajando, él iba también dejando y enviando cartas a las personas que iba dejando en el camino. Entonces tenemos allí Gálatas, que posiblemente es la carta más antigua del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios y la carta a los Romanos fueron escritas durante los viajes misioneros del apóstol Pablo. Luego nosotros sabemos, los que hemos estudiado el libro de los Hechos, sabemos que luego cae el apóstol Pablo en prisión en Cesarea y luego es trasladado a Roma. Durante ese tiempo de su primer tiempo en prisión, él escribe la carta a Filemón, la carta a los Colosenses, la carta a Efesios y la carta a los Filipenses, que son conocidas como las cartas desde la prisión. Y finalmente, después de que él sale libre de la prisión en Roma, cosa que no está documentada en el libro de los Hechos, él pasa unos 4 o 5 años ministrando alrededor del mundo, y durante ese tiempo él escribe lo que nosotros conocemos con el nombre de las cartas pastorales, que son básicamente Primera y Segunda de Timoteo y también Tito. Entonces son 3 grandes etapas: la etapa de los viajes misioneros, la etapa de la prisión y luego las cartas pastorales. En cuanto a lo que conocemos con el nombre de epístolas generales, las dividimos en 2. Las cartas a los judíos cristianos,
O sea, son cartas dedicadas específicamente para el pueblo judío cristiano, para los judíos que se habían convertido al Señor y que todavía estaban batallando con el tema de la ley y la gracia. En este caso, nosotros estamos hablando de Hebreos y de Santiago como dos cartas escritas para el público judeo-cristiano. Y luego tenemos otro grupo de cartas que conocemos con el nombre de las universales, en donde encontramos a Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y también Judas. Son universales en el sentido en que no están dirigidas a un público específico, tampoco están dirigidas específicamente a los judíos, sino que es un momento en la vida tanto del ministerio del apóstol Pedro como del apóstol Juan, en donde ellos escriben de manera general, sin dirigirse necesariamente a un público específico. Ahora, estos dos grupos de cartas que nosotros conocemos como las epístolas del Nuevo Testamento, es muy difícil identificar cuándo exactamente fueron escritas. Ninguna de las cartas de la antigüedad tenía la costumbre de ser fechadas. Entonces no hay posibilidad de descubrir un momento exacto en que la carta fue escrita. Sin embargo, los estudiosos han llegado a ciertas conclusiones y podemos decir que las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas durante la segunda mitad del primer siglo, del siglo primero. Entonces, nosotros podemos mencionar que Gálatas, podemos ubicarla, Gálatas y Santiago, podemos ubicarlas como las cartas más tempranas, y luego las cartas de Juan como las cartas más tardías, casi hacia el final de la centuria. En el camino nosotros nos ubicamos con el resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, ninguna de estas fechas es una fecha exacta. Lo único que podemos señalar es que las fechas están relacionadas, en el caso de la vida de Pablo, con el libro de los Hechos y sus viajes, y luego su tiempo de prisión, y luego su liberación, y las cartas de Pedro y Juan con ciertas circunstancias específicas que nos permiten llegar de manera aproximada a establecer cuándo es que las cartas fueron escritas. En la medida en que vayamos viendo cada carta, estaremos también determinando las razones para poder ubicarlas en tal periodo o en otro periodo. Lo cierto es que cuando nosotros veamos el desarrollo de las cartas, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de algo, que en las cartas del apóstol Pablo, en el desarrollo histórico de las cartas, cuando las veamos en orden, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, cuando el apóstol Pablo escribe Gálatas, hay un intenso deseo evangelístico y un intenso deseo por marcar la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y luego nosotros vamos a encontrarnos en las últimas cartas, por ejemplo en Tito, donde hay un intenso deseo por dejar la iglesia bien establecida. Entonces nosotros nos encontramos con un proceso histórico también de su desarrollo como ministro. En primer lugar, marcando su posición como evangelista, presentador de la verdad, y en último lugar tratando de establecer la iglesia, dejar los ancianos, dejar claro cuáles son los requisitos de los ancianos, de los diáconos, cómo se debe manejar uno en la iglesia. Entonces vemos ese camino progresivo desde la evangelización hacia la edificación. Eso es importante notarlo. Ahora, cuando hablamos de las epístolas, tenemos que hablar de un elemento sumamente importante que nosotros debemos notar y también pensarlo en nuestro tiempo. Si hay algo que los autores de las epístolas usaron fue un medio secular, lo convirtieron en un instrumento religioso. ¿Por qué? Porque los escritores tuvieron la creatividad suficiente para convertir un medio secular de comunicación en un instrumento efectivo de instrucción espiritual que ha perdurado por más de 2000 años. La carta era algo que se usaba en la antigüedad, no se usaba con las características que los escritores de las epístolas lo usaron, porque ellos creativamente utilizaron este medio y lo transformaron para la gloria de Cristo.
La pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuáles son los medios que existen en la actualidad de comunicación y en qué medida los estamos transformando para la causa de Cristo? ¿Cómo los cristianos de la antigüedad usaron esos medios como las cartas, la navegación, las carreteras y diferentes otros medios de comunicación masiva que ellos usaron para la gloria de Cristo y lo usaron de una manera muy, muy creativa? Y en este caso, una epístola era un instrumento secular que se convierte en un instrumento espiritual aún en nuestros días. Hablemos en términos técnicos, a modo de introducción, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una epístola? ¿Cómo se usaba? ¿En dónde se escribía? En primer lugar, estamos hablando que una epístola se escribía en una hoja de papiro, que era una planta egipcia de un tallo que se podía expandir y que en la medida en que se secaba y se trataba se podía convertir en un pedazo de papel rugoso, no con las características del papel contemporáneo, que es muy suave y que no tiene imperfecciones, pero el papiro era un instrumento de escritura y las hojas de papiro del tiempo en que los autores de las epístolas escribían medían entre 24 a 28 centímetros, en donde se podían escribir de entre 150 a 200 palabras. 200 palabras es un párrafo moderno en computadora. O sea, un párrafo. Las cartas no eran muy largas, no se escribía mucho. Una carta común de la época tenía entre 90 a 200 palabras a lo sumo, porque de lo que se trataba era usar una sola hoja de papiro. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos de más de 7,000 palabras, tuvieron que pegar una hoja a otra y convertirla casi en un rollo para poder llevarla hacia otro lugar. Eso era algo revolucionario, que nadie había visto en la antigüedad, pero que el apóstol Pablo dijo, a mí nadie me va a frenar y yo voy a usar cuantas hojas de papiro sean necesarias para poder dar el mensaje. El instrumento para escribir era un lápiz de caña, que es como el que nosotros estamos viendo ahí, o de hueso, con la punta del tipo de una pluma fuente contemporánea. O sea, es la misma idea de una pluma fuente contemporánea. La hoja de papiro es mucho más áspera que una hoja de papel normal, por lo que requería cierta pericia el escribir con agilidad sobre tal superficie. Al ser rugosa y usar un lápiz de caña, entonces resultaba difícil el poder escribir y que luego sea legible o que la tinta no se expandiera. Por eso es que, y esto lo ponemos en el último punto, las cartas eran frecuentemente escritas con la ayuda de un escriba profesional y se enviaban a través de amigos o familiares de confianza. No había un servicio de correo en ese tiempo. Las cartas se trasladaban porque yo me enteraba que José Alberto iba a viajar a Galacia y yo le decía, José, llévame esta carta a tal persona. O sea, no había un sistema de traslado de correo en ese tiempo. Las cartas no era un instrumento común de comunicación, sino que más bien de una determinada élite. Sin embargo, la iglesia, al diseminarse por el mundo, tenía muchas personas que iban y venían y se aprovechaba de esas personas para llevar las comunicaciones. La tinta también era una tinta muy sencilla, se hacía a base de polvo de carbón, hollín, con una goma de acacia que permitía que la textura se aglomerara y un poco de agua para disolverla, y con eso se escribía. Lo cierto es que tanto el papiro como la tinta no hacían de esta carta un instrumento que podía perdurar en el tiempo. O sea, las cartas terminaban deshaciéndose en el tiempo y eran necesarias copiarlas y copiarlas una y otra vez. Y esa es una de las grandes cosas que nos dicen en contra de las epístolas, que no existe un testimonio evidente de las primeras epístolas, porque se destruían con el uso y se destruían rápidamente con el tiempo. Entonces, este es el material con que se trabajaba las epístolas, el material físico. Ahora, nosotros hemos hablado de que una carta común era entre 90 y 200 palabras. El promedio de una carta de Pablo era de alrededor de 1,300 palabras. Estamos hablando de que cuando mandaba mensajes, los mandaba.
Por ejemplo, Filemón tiene 335 palabras, que es una carta corta, pero superior al promedio normal del mundo greco-romano, y Romanos tiene 7.114 palabras respectivamente. Debido a esta gran diferencia, es que los estudiosos han tratado de hacer una diferencia, y hacer una diferencia entre las características de una carta normal y lo que luego los estudiosos en teología han llamado las epístolas. Sin embargo, yo tengo que afirmar que esta interpretación es básicamente artificial y lo que trata es de delimitar cuáles son las características de cada una de ellas. Lo cierto es que los estudiosos dicen que una carta es una comunicación más que todo privada, sin muchos adornos literarios y de un carácter muy personal. Podríamos estar hablando entonces que Filemón es una carta, o segunda y tercera de Juan son cartas. ¿Por qué? Son cortitas, muy personales, muy privadas, ¿no es cierto? Sin muchos adornos literarios, directo al grano. Yo saludo, bendición, esto es lo que quiero decirte, despedida, ¿no? Sin embargo, una epístola para los estudiosos tiene un carácter más universal, son más estilizadas, se utilizan mejores palabras y aunque hay un público específico, siempre es de carácter universal, le hablan a la iglesia de manera general. Romanos, Hebreos, Primera de Juan, la misma epístola a Santiago, o sea, estas demuestran tener un carácter más universal, son más largas, son más grandes, son más estilizadas y por eso se les conoce con el nombre de epístolas. Lo cierto es que es solamente artificial, todas son cartas, largas o cortas, todas tienen más o menos las mismas características, aunque unas se diferencian de otras. Lo cierto es que a pesar de su variedad, hay una sola cosa en común en todas las cartas. La cosa en común es que las epístolas son documentos ocasionales. Cuando hablamos de documentos ocasionales es que son escritos para una ocasión específica. Esto lo vimos durante el curso de hermenéutica. Es importante que nosotros entendamos que cada carta no fue escrita simplemente al azar o porque alguien quiso escribir un tratado. No fue la intención de los escritores a través de las epístolas escribir un tratado, sino que es más bien responder a una circunstancia, hablar de un momento específico, responder una duda que se ha planteado. Por eso estamos hablando de que son documentos ocasionales. Esto significa que han sido escritas intencionalmente para una ocasión y un público específico que debe ser cuidadosamente examinado al momento de interpretar y buscar la aplicación universal de las epístolas. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, Timoteo estaba pastoreando, Timoteo era joven e inexperto, Pablo estaba lejos, habían determinados problemas en la iglesia que necesitaban ser resueltos. Y Pablo, con esa carga, le escribe a Timoteo en las circunstancias particulares en las que Timoteo estaba y entendiendo una realidad de una iglesia particular, Pablo le escribe. Entonces, en Pablo no hay una intención universal, sino más bien ocasional, particular. Y en la medida en que nosotros querramos interpretar las epístolas, tenemos que ubicarnos en el terreno ocasional de la carta. ¿Cuál es la ocasión, las circunstancias, las razones, los personajes, los motivos, los propósitos, los problemas y las preguntas que esa carta, bajo las cuales esa carta está naciendo? Ahora, nosotros tenemos algunos problemas con la autoría de las epístolas. Recuerden que esto es a modo de introducción general. Hay básicamente dos problemas cuando hablamos de las epístolas. La primera es que no todos los autores y los destinatarios de las cartas están debidamente reconocidos. Por ejemplo, Hebreos no tiene autor, no hay un saludo. Nosotros escuchábamos al pastor Miguel el domingo hablando de Primera de Juan, que la carta tenía ciertas características que la alejaban un poco del terreno de las epístolas. Entonces nosotros tenemos problemas para reconocer o a los autores o a los destinatarios. La carta a los colosenses, por ejemplo,
muchos dicen que en realidad la carta no iba dirigida a Colosas, sino que iba dirigida a la Odisea. O que la carta a los Efesios no era el público básico a Efesios, sino que fue colocado posteriormente. Entonces, ¿o quién es el anciano de segunda de Juan? ¿Cómo sabemos que es Juan si el autor dice, te saluda el anciano y no dice que es Juan? Entonces, hay problemas para reconocer a los autores y los destinatarios. Ese es el primer problema. El segundo problema es que algunos círculos teológicos niegan a los autores tradicionales y afirman que las epístolas fueron escritas por escribas profesionales o por cristianos anónimos que usaron los nombres de personajes famosos para darle credibilidad a sus escritos. O sea, ¿qué significa esto? Esto es el problema pseudoepigráfico y lo vamos a ver en un momento más. Cuando surgió la alta crítica, hubo el gran problema de poder determinar la fecha en que las epístolas fueron escritas y debido a que la alta crítica se basaba en el principio de que todo es un mito, el mito tenía que tener un tiempo de fabricación. Por lo tanto, las epístolas no podían estar en la segunda mitad del primer siglo, sino que tenían que estar entre el primero y el segundo siglo. Para poder ubicarlas en ese tiempo, entonces no podemos hablar de que Pablo escribió, sino que más bien, por el avance de la tradición, se fueron juntando frases de aquí y frases de allá, y luego a todo eso se le puso la carta a los Efesios por Pablo. Pero en realidad Pablo nunca lo escribió, sino que fueron escribas profesionales que redactaron las cosas y le pusieron de firma al apóstol Pablo. Es como que, por ejemplo, es como que Robbie escribe un gran libro y él dice, pero ¿quién? Si yo le pongo mi firma, difícilmente lo van a comprar en las librerías. Así que le voy a poner John Piper. Entonces él pone, ¿no es cierto? Hace un libro y le pone John Piper. Y es su seudónimo. Y él sabe que a través de ponerle ese nombre, entonces muchos se van a interesar en el libro. Pero aquí nosotros tenemos un problema moral, una dificultad que no solamente es estilística, sino que tenemos una gran dificultad. Sin embargo, hay una realidad en la Escritura. La realidad en la Escritura es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, que Pablo no fue el que escribió literalmente la carta. O sea, Pablo dictó la carta, pero Pablo utilizaba algo que se conoce con el nombre de amanuense, o el que lo hace a mano. Ese es de donde viene la palabra amanuense. Un amanuense eran esclavos o sirvientes muy confiables que actuaban como secretarios para personajes importantes. Tú tenías tu escriba particular, que era el encargado de tomar nota de todos tus acontecimientos. Ellos tomaban nota en un tipo de taquigrafía que luego transcribían en el papiro. Ahora, algunos de estos escribas recibían algo de libertad para transformar los dictados en párrafos más elaborados y mejor diseñados tanto en gramática como en estilo. Sin embargo, la supervisión y aprobación final de la carta descansaba en el autor. Es, por ejemplo, que Rolando llama a su secretaria y le dice, mira, quiero que le escribas una carta, necesito que le escribas una carta a este fulano y que le digas que necesito los documentos para pasado mañana. Y yo te la firmo. Entonces la secretaria no va a poner solamente, dice don Ricardo que necesita los documentos para pasado mañana, sino es Santo Domingo, tal fecha. Señor fulano de tal, compañía tal. Estimado señor, permítame en primer lugar presentarle mis más profundos parabienes, esperando que sus negocios sean tan fructíferos como lo han sido hasta hoy. En segundo lugar, quisiera pedirle muy humildemente que me hiciera el favor de poder entregarme los documentos a la brevedad posible, ya que los negocios que estamos haciendo juntos requieren de cierta agilidad que yo conozco de usted de primera mano. Mi expectativa es que podamos seguir trabajando juntos y que juntos labremos un mejor mañana. Atentamente, Rolando Espinal.
Y Rolando viene y la firma. La cosa es que el espíritu del mensaje está claro, pero la gramática y el estilo fueron producto del amanuense o de la secretaria o de la persona que está dictando. Hay algo que es notable en las cartas de Pablo y que seguramente para ustedes ha pasado desapercibido, que es los saludos de puño y letra del autor, que son la señal de que el autor ha usado un amanuense. Recuerden que no se usaban máquinas, sino que el amanuense escribía a mano. Entonces, para probar la legitimidad del documento, el autor oficial escribía algo de su puño y letra. Entonces, es como que al final de la carta que Rolando ha dictado, él pone su firma y le dice al fulano, le escribe con sus propias palabras: oye hermano, no te vayas a olvidar de hacer estas cosas porque las necesito. Punto. Al final de toda la carta formal. Y esto sucede en muchos acontecimientos de las cartas de Pablo. En Romanos, nosotros encontramos en Romanos 16:22 que dice: yo Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. O sea, hubo un personaje llamado Tercio que fue el que estaba escribiendo la carta. O sea, Pablo le dictó a un tal Tercio que fungió como escriba para redactar la carta a los romanos. Luego nosotros tenemos en Corintios, en Gálatas y en Colosenses que Pablo repite más o menos la misma frase al final de la carta. Él dice: este saludo es de mi puño y letra, Pablo. O sea, él escribe con su propia mano para darle legitimidad a la carta como si fuera su propia firma. En Gálatas, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Algunos han dicho por ahí que este era el problema de la visión que al Pablo siempre se le ha reconocido y que por lo tanto él no podía escribir con su puño y letra. Entonces dice: miren con qué letras tan grandes os escribo, porque tenía que ver con su problema visual, que era como poner una firma que le daba legitimidad a lo escrito por parte del mismo apóstol Pablo. Luego en Colosenses 4:18, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. En segunda de Tesalonicenses vuelve a pasar lo mismo. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. O sea, como que al escribir su letra, los otros pudieran reconocer: esta es la letra de Pablo, este documento es legítimo. A pesar de que los escribas son distintos, el apóstol Pablo ponía su firma con su propia letra. En Filemón, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. O sea, cuando le escribe a Filemón, o sea, nuevamente, cuando había el problema del esclavo y cuánto le debía, entonces él mismo pone con su propia mano como dándole legitimidad a lo que está diciendo. Lo que vemos aquí entonces es que Pablo utilizó escribas, definitivamente. O sea, no es un caso aislado, lo vemos una y otra vez. Por eso es que uno de los autores más influyentes en cuanto al estudio del Nuevo Testamento dice: muchos eruditos piensan que la influencia de varios amanuenses puede explicar satisfactoriamente las diferencias de estilo de las cartas paulinas, haciendo difícil, si no imposible, sacar conclusiones acerca de la paternidad literaria en función de tales criterios. O sea, cuando el apóstol Pablo dictaba, imagínense, Pablo hablando largo, el otro taquigrafiando, tomando una palabra u otra, tomando el sentido de lo que Pablo está diciendo, luego trasladándolo. Eso hacía que el estilo literario de Pablo no sea evidente en todas sus cartas, sino que a veces el escriba decía: pero podemos usar esta palabra, porque esta palabra no la entienden. Allá en Tesalónica no se usa esta palabra, usan esta otra. Y esos cambios estilísticos y de forma, producto de que Pablo no estaba escribiendo directamente sobre el papel, sino que él prácticamente lo que él hacía es discursar mientras el escriba iba tomando notas diligentes de lo que Pablo iba diciendo. ¿Eso lo vamos entendiendo?
Entonces, este es el primer problema que nosotros tenemos con respecto al uso, a los usos de los amanuenses. Sin embargo, lo que es evidente es que Pablo firma la carta de su puño y letra. Él reconoce que él está detrás de todo el mensaje que está allí entregado. Yo, Pablo, firmo. Yo garantizo. Esto es lo que yo quería decirles. Y detrás de eso está la dirección soberana del Espíritu Santo, inspirando al apóstol para decir lo que dijo. El juego de las palabras y el juego estilístico puede corresponder al amanuense, al escriba, pero finalmente el mensaje como tal, en todas sus letras, es garantizado por el apóstol Pablo con su firma al final del documento. Lo mismo que una carta contemporánea, escrita por una secretaria, hasta que uno le pone la firma y ese documento se convierte en propio. Cada una de esas palabras se convierten en mías. Un problema mayor es el problema de la pseudoepigrafía, ¿ya? Y epigrafía es la palabra griega para inscripción, para escritura que perdura. Es como una inscripción sobre piedra. Epígrafos, sobre la escritura. Y el problema con la pseudoepigrafía es decir que en realidad Pablo no escribió, sino que escribieron otros y que lo firmaron como Pablo. Y esto en los sectores liberales es completamente aceptado. En los sectores teológicos liberales, Pablo no escribió nada, Jesús nunca dijo nada. Alguna vez leí un artículo en donde dice que Jesús de los 4 evangelios lo único que pudo haber dicho a ciencia cierta es Padre Nuestro. Todo un artículo. O sea, Jesús solamente dijo Padre Nuestro. El resto es tradiciones, la iglesia, los tiempos, las sazones, los apóstoles, pero no palabras de Jesús. Entonces, en los sectores liberales la pseudoepigrafía es muy aceptado. Sin embargo, para nosotros esto genera una serie de problemas. En primer lugar, nosotros tenemos la convicción de que un texto es inspirado por Dios. El autor es secundario. O sea, no estamos hablando tanto de la sabiduría de Pablo, sino de Pablo sujeto al Señor y siendo inspirado por Dios. Finalmente, lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, entregada a nosotros a través de un instrumento humano. Sea Pablo, sea Marcos, sea Esteban, sea quien sea, finalmente el autor final es el Espíritu Santo. Esa es nuestra convicción. Sin embargo, hay un problema. Sería moralmente reprensible usar el nombre de otra persona para justificar la veracidad de un argumento. O sea, si yo quiero decir algo y para decir algo, por ejemplo, en términos económicos, como voy a hablar de economía, voy a decir como que lo dijo Bernardo, pero en realidad son mis propias ideas, eso es plagiarismo, eso es simplemente una inmoralidad. Es algo que no lo podemos aceptar y menos en términos de las escrituras. Luego, en tercer lugar, la naturaleza de las cartas apostólicas no permite esta opción sin convertirse en un vil engaño. Cuando nosotros leemos las cartas y vemos a un Pablo hablando de sí mismo, hablando de sus luchas, hablando de sus dificultades, invitando a vivir una vida sacrificada así como él ha vivido, si no es Pablo el que lo dijo, señores, entonces ya no vale para nada. Estamos en una seria dificultad porque entramos en un conflicto muy grande. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los primeros 2 versículos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en la misma carta dice, ustedes por favor pueden recibir muchos documentos, pero cuidado con aquellas cartas que ustedes reciben como si fueran nuestras, y no lo son. O sea, hay una advertencia en la misma escritura con respecto a la pseudoepigrafía.
En 1 Timoteo, el capítulo 2, el verso 7, o desde el verso 5 para ver el contexto, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo verdad en Cristo y no miento. Si fuera otra persona la que está escribiendo y está usando esas palabras tan fuertes para justificar su veracidad, entonces estamos entrando en un problema que no es solamente moralmente inaceptable, sino que estamos hablando de un engaño total. Estamos hablando que la historia que nosotros leemos, las cartas que nosotros tenemos como ciertas, en realidad son inventos de gente que quiso crearnos una historia de un tipo que nunca existió y que nunca dijo lo que dijo y nunca vivió lo que vivió. Y por lo tanto sería reprobable, y no solo reprobable en términos morales, sino que sería también un engaño. Por último, es interesante notar que la evidencia histórica entre los padres de la Iglesia es de total rechazo a este tipo de documentos. O sea, durante mucho tiempo se ha querido probar de que en realidad la Iglesia estaba muy contenta de saber que aunque Pablo no había escrito Tesalonicenses, pero igual, o sea, pero si es bonito igual, si el mensaje es lindo, ¿qué importa si fue Pablo? ¿Qué importa si lo inventaron? ¿Qué importa si no existió? Pero lo cierto es que el testimonio de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, es muy claro. Por ejemplo, durante muchos tiempos circuló la tercera carta a los Corintios, escrita por un tal Pablo. El mensaje de la tercera carta a los Corintios era un mensaje aceptable, pero en cuanto las autoridades de la Iglesia se dieron cuenta que no había una tal carta y que Pablo no la escribió, inmediatamente la destruyeron al afirmar que Pablo nunca estuvo detrás de ella. Lo mismo con otra serie de cartas que circularon con mucha gente que pensaba que podía transmitir sus ideas si es que le ponía la autoría de algún personaje protagónico como Pedro o como Pablo o como Bernabé. Si le ponían el nombre, entonces la carta iba a circular con mayor rapidez entre la iglesia, lo cual estaba completamente rechazado por las autoridades de la iglesia. Finalmente, algún autor pone, la dificultad no está en la propia idea de pseudonimidad, sino en la ausencia de evidencia de que los cristianos del Nuevo Testamento aprobaran esta idea. O sea, no hay pruebas en el Nuevo Testamento, ni tampoco hay pruebas en la iglesia primitiva de que esto era algo aceptable en ese tiempo, que nosotros debemos decir, ah, qué lindo, no lo escribió Pablo, pero no importa quién lo haya escrito. O sea, lo cierto es que la iglesia se tomó el tiempo para verificar la veracidad de los autores y la veracidad del mensaje. Por eso, en medio de este contexto, para ver cómo vamos a interpretar las epístolas, esto es algo que ya hemos visto de una manera más detallada en el curso de hermenéutica, que seguramente ustedes han observado, pero es necesario puntualizar estos conceptos antes de entrar a las epístolas propiamente tales. En primer lugar, debemos conocer el contexto y las razones por las que la carta fue escrita. Ya hemos hablado que toda epístola es un documento ocasional. La epístola es un documento ocasional. Recuerden esa palabra, por favor. Ustedes saben por qué. Entonces, es un documento ocasional. Entonces, es de suma importancia no solamente que yo pueda interpretar las doctrinas que están dentro de ella, sino las razones por las que fueron escritas. El contexto en que esa carta nace y se distribuye. ¿Por qué fue escrita? ¿Bajo qué razones? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba sucediendo? Ustedes recuerdan que el domingo el pastor Miguel usó un largo periodo de su prédica para hablar de Primera de Juan, para introducirnos al contexto de la carta. ¿Cuáles eran los enemigos a los que Juan se está enfrentando? ¿Cuál era la situación de la iglesia en ese tiempo? Porque sin ese contexto es muy difícil que nosotros podamos entender el sentido ocasional de la carta. En segundo lugar, es necesario recordar continuamente que las cartas no fueron escritas como tratados teológicos sistemáticos,
sino como enseñanza escrita en el camino para circunstancias y cuestionamientos específicos. Ninguna carta es un libro teológico. Todas las cartas son documentos ocasionales. Yo quiero responder esta pregunta que Annie me está haciendo. Bolonoto estaba cuestionándose la legalidad de la fe judía y de la circuncisión. Le voy a escribir una cartita respondiéndole a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque al entenderlo de esa manera, nosotros vamos a evitar una sobresistematización del texto y vamos a entender un poco mejor el carácter existencial de la carta, si podemos llamarlo de alguna manera. Más que un contenido objetivo, ordenado, hay un carácter existencial, hay circunstancias que se están moviendo que son necesarias resolver. José Martínez, en su libro de hermenéutica, él dice: la comunicación apostólica no se efectúa a nivel meramente ideológico. Toma en consideración el contexto existencial de quienes han de recibirla, con todos sus logros espirituales, pero también con todos sus problemas, sus errores y sus pecados. Por eso las epístolas no son tratados doctrinales independientes de toda situación humana. O sea, hay una respuesta doctrinal, pero esa respuesta doctrinal es producto de una situación humana, de los cuales son Himeneo y Fileto, a los cuales se ha entregado al diablo para que... ¿Se dan cuenta? Hay personajes, hay dolor. Pablo y segunda a los Corintios es una carta de rechazo, o sea, de rechazo al rechazo que la iglesia de Corinto tenía contra su ministerio. Por lo tanto, hay una experiencia existencial. El apóstol Pablo está tratando de defenderse, pero al mismo tiempo presentar la verdad acerca del significado del ministerio. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar. En tercer lugar, su significado total, el significado total de una carta solo cobrará verdadero sentido cuando leamos las epístolas de principio a fin en una sola lectura. Esto no tiene nada de especial porque esa es la forma en que leeríamos cualquier otra carta. Las cartas han sido diseñadas para ser leídas de principio a fin. Nosotros no leemos una carta en donde nos cuentan algo y luego, mañana continúo. Las cartas han sido diseñadas para ser leídas de principio a fin y por lo tanto la única manera de saborear una carta es saboreándola de principio a fin sin importar cuán larga esta es. Y yo quiero invitarles a que ustedes puedan hacer ese ejercicio ahora que estaremos revisando cada carta de manera particular. Vamos terminando y veamos algunas consideraciones simplemente introductorias al momento de observar las epístolas, lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estas semanas. Tenemos que observar las particularidades y circunstancias de los recipientes descritas por el autor. El autor se está dirigiendo a alguien en particular que está viviendo una circunstancia particular. Antes de poder entender la doctrina, tengo que preguntarme a quién le está escribiendo y por qué le está escribiendo. ¿Qué es lo que ha visto el apóstol en esas personas que hace necesario que les diga lo que les dice? A veces nosotros nos quedamos con la enseñanza, pero sin saber cuáles fueron las preguntas que se están planteando, cuáles fueron las circunstancias que están originando el problema en cuestión, la razón por la que el apóstol escribe la carta. En segundo lugar, las actitudes, las preocupaciones, las intenciones del autor. El autor los ama, los odia, los conoce, no los conoce bien, los conoce poco, se está presentando. O sea, nosotros tenemos que saber qué está sucediendo con el autor y con aquellos que están recibiendo la misiva. Los temas y las circunstancias específicas en el punto C, descritas como centrales en la misma carta. ¿Qué es lo que la carta dice que es el centro de la carta? Por esta razón les escribo, mis hermanos, este es el centro de la carta, no otro. Pueden haber cosas más lindas, pero ¿cuál es el centro de la carta? Si nosotros leemos 1 Corintios y 1 Corintios 13 nos cautiva el alma, el amor. ¿Pero ese es el centro de la carta? ¿O es algo colindante de la carta? ¿Cuál es el centro de la carta? No es lo que más me gusta, sino lo que el autor quiso dar a conocer. Luego, ¿cuáles son las divisiones naturales? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las historias? ¿Cómo las va relatando? ¿Cuáles son las observaciones y conclusiones planteadas por el autor?
cuáles son los requerimientos prácticos para los lectores. Recordemos que son documentos ocasionales, no tienen solamente la intención de enseñar una doctrina, sino de motivar un cambio de conducta. Romanos puede tener 11 largos capítulos de doctrina, pero del 12 al 16 es hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Por esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. O sea, ¿cuáles son los requerimientos prácticos de aquello que el Señor está mostrando? Por último, es una cosa importante que nosotros debemos mantener, es cuáles son los puntos oscuros y las propuestas de los estudiosos. Algunas cartas tienen puntos oscuros porque nosotros solo escuchamos la voz del autor, pero no hemos escuchado las preguntas que el destinatario se está haciendo. 1 Corintios 7 empieza diciendo, con respecto a las preguntas que ustedes me hicieron, bueno es al hombre, ta, 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 ta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Aló? Felipe, ¿cómo estás? Sí, me acuerdo. No, el botón azul. Sí, detrás del marco rosado. El número 324. Ok, está bien. Ya nos vemos, chao. ¿De qué hablamos? Solo Felipe podrá decirles de qué estábamos hablando, porque solo están conociendo el lado de la conversación. Las epístolas tienen esa particularidad, la particularidad de que hay muchos puntos oscuros que nosotros desconocemos, a los cuales simplemente el autor está reaccionando. Nuestra preocupación es poder clarificar los puntos oscuros a través del contexto, a través de las circunstancias y a través del descubrimiento y el develamiento de las preguntas que no son evidentes al momento de poder leer el texto, que es como una llamada telefónica de donde solamente estamos escuchando una voz. Una pregunta legítima, entonces, para poder encontrar el significado y la aplicación en nuestro tiempo sería, aunque el problema o las circunstancias que ellos experimentaron no tienen un aparente punto de comparación con nosotros y nuestro tiempo, ¿cuáles circunstancias actuales podrían identificarse con sus circunstancias y con sus problemas? Por ejemplo, si el texto, el apóstol Pablo está hablando acerca del velo que las mujeres no deben olvidar usar, nosotros entonces tendríamos que decir ese pasaje no cobra ninguna importancia en nuestro tiempo porque finalmente ninguna mujer en nuestra iglesia usa el velo, o deberíamos preguntarnos, Pablo estaba enfrentando esas circunstancias y estaba tratando de presentar este principio. ¿Cómo este principio lo podemos aplicar a ciertas circunstancias que no son particulares y que forman parte del siglo XXI? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es eterna y por lo tanto las circunstancias pueden variar, pero los principios subyacentes son los mismos y nosotros tenemos que saber encontrarlos. Por último, el intérprete debe mantener una actitud de alerta con respecto a lo que nos parecen, a lo que no parecen diferencias muy obvias. Por ejemplo, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice que debemos someternos a las autoridades, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos hablando de nuestro sistema político contemporáneo. Pero tenemos que tener cuidado, porque el sistema político de Pablo no es el mismo sistema político que el nuestro. Por lo tanto, aunque parece absolutamente obvio someterme a las autoridades, ¿cómo es que el apóstol Pablo entendía el sometimiento a las autoridades y cómo nosotros entendemos el sometimiento a las autoridades? Nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, para hablar de un cristiano trabajador, los casos de los esclavos, ¿no? Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Eso le decimos a los esclavos. Y a los amos usamos, para los amos usamos a los jefes de nuestro tiempo. Tú eres jefe, eres como un amo. Y tú eres un subalterno, tú eres como un esclavo. Pero cuidado, ¿cuál era la relación entre un esclavo y un amo? ¿Cuál es la línea contractual entre uno y otro? Una correcta interpretación
nos debe ayudar a buscar aquellas cosas que, aunque parece que no hubieran diferencias, sí las hay y son de mucho peso. O sea, pero la interpretación no radica en simplemente obviarlas. En nuestro tiempo no hay esclavos, por lo tanto, obviamos el pasaje. No se trata de eso, sino de encontrar el principio subyacente y también tratar de entender el contexto radical en que el apóstol está escribiendo para poder aplicarlo también a nuestro tiempo. Debemos encontrar las diferencias y saber descubrir los principios eternos que se pueden aplicar en ambas situaciones, pero sin olvidar las diferencias. Nosotros queremos aplicar la palabra de Dios, pero para eso tenemos que señalar claramente el contexto. Cuando el apóstol Juan estaba hablando al inicio del movimiento gnóstico. ¿Cuál es la particularidad de ese movimiento gnóstico y qué tiene que ver con nosotros en nuestro tiempo? ¿Nosotros tenemos influencia gnóstica en nuestro tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de influencia gnóstica nosotros tenemos? Si la sabemos entender en nuestro tiempo y la entendemos en el tiempo de Juan, entonces la palabra de Dios va a cobrar más brillo y va a ser más sharp, va a ser más afilada, ¿no es cierto? Y va a poder penetrar aún más profundo si yo trabajo el contexto y simplemente no trato de eliminar las grietas de historia y circunstancia, sino que entendiéndolas correctamente voy a poder aplicar los principios en cada caso de manera particular. Vamos a quedarnos allí hasta la próxima semana, en donde estaremos empezando entonces ya con una segunda etapa de introducción, conociendo un poco el mundo greco-romano, entendiendo un poco de las circunstancias y empezando ya nuestro estudio de las epístolas de manera particular.